Bien, parece que en como diría, los módulos de hoy, más bien el módulo que vimos antes de la pausa, donde hablamos sobre el cerebro de material leñoso caído, parece que avanzamos rápido. Entonces, como les comenté, vamos a ver cómo recapitular con un resumen ejecutivo, especialmente en esta parte de campo, para que tengan más bien que hay que grabar como mensaje en esta parte. Entonces, mañana vamos ahora a trabajar un ejemplo también de sobre el cerebro para ver cómo se aplican las fórmulas que vimos en la presentación. Entonces son dos pendientes. Y el otro pendiente le toca a ustedes es terminar el ejercicio que empezamos de la biomasa subterránea. Ahora, no es es otra presentación. Vamos a pasar a otro reservorio. Ahora sí. Vamos a pasar este reservorio de Mantillo, siguiendo el mismo programa. Bueno, esta es una parte del Mantillo que es la hojarasca, pero vamos a ver que el objetivo es lo mismo. Aquí vamos a ver cómo proponer una metodología que se puede utilizar para estimar el reservorio de carbono del mantillo. El mantillo incluye nuevamente dos subcomponentes, que son la hojarasca y capa de fermentación. La hojarasca es la capa más superior, más superficial del horizonte orgánico, donde se puede todavía distinguir la forma original, la estructura original de los componentes. Ahora la siguiente capa, que es la capa de fermentación, ahora sí se ubica debajo de la hojarasca. Aquí ya el material ya sufrió la transformación, de tal forma que ya no se puede distinguir fácilmente el estado inicial de los componentes. Entonces, son como dos capas sobrepuestas, la hojarasca y la capa de fermentación. Bueno, los insumos en este reservorio son los datos del ciclo del muestreo del INFIS, especialmente en 2 años específicos, 2009 y 2012. Aquí es donde se registró la información sobre el mantillo. La estimación en este reservorio se reporta, como lo vimos en los demás, en 2 categorías, es decir, las tierras forestales y praderas, por no tener información para los demás categorías que son mencionados aquí. Bueno, la estimación del reservorio de carbono en este reservorio, primero lo que se quiere es estimar las variaciones en las reservas de carbono del mantillo para las subcategorías que mencionamos antes, de la categoría de tierras forestales y praderas. Primero hay que partir, aquí la estimación parte de la biomasa y carbono de los subalmacenes, que son hojarasca y capa de fermentación, usando, como lo mencioné antes, los datos que vienen en el ciclo de muestreo del INFIS, especialmente en los 2 años que mencioné anteriormente. Bueno, el proceso de estimación sigue nuestra rutina, nuestra canción que ya conocemos, los 3 niveles: el nivel de observación, el nivel de la unidad de muestreo secundario, que comúnmente se conoce como sitio, y la estimación a nivel del estado. Entonces, este es el esquema que usamos en varios reservorios. La estimación a nivel de observación, esta es una repetición. La información viene del remuestreo del INFIS, especialmente en estos 2 años.
donde se tiene la información, pues. Pero por otro lado, se recurrió a un estudio de consultoría en estos 2 años, 2011 y 2012, eso para sacar información sobre los pesos secos. Es decir, tenemos la información del INFIS y tenemos también la información que viene de un trabajo de consultoría en estos 2 años. Ahora, la parte que sigue es cómo ahora se obtiene la información de campo. Este es el esquema general del diseño de muestreo, esto en el interior del sitio. Entonces, aquí voy a dar el micrófono a Rafael para que les explique cómo se sacan estas muestras en el campo. Bueno, en el INFIS, de los 4 sitios de muestreo, solo en un sitio, en el sitio 3, cuando no es inaccesible, si no fuera el sitio 4, sino el 2 o el 1, pero todos los conglomerados para esos años se levantó la información en un solo sitio. Dentro de este sitio hay 8 subsitios de 30 por 30 que están representados por estos cuadros rojos, y en esos subsitios se colectaron diversas variables e incluso fueron acompañadas en su momento por una fotografía tomada hacia abajo, digamos, para ver la cobertura. Bueno, como experiencia podría decirles que este dato de las fotografías y el manejo de esta información, si bien es un acervo importante, hay muchos datos de cobertura que a lo mejor es mejor registrarlos en papel para tenerlos en base de datos alfanumérica. Es más rápido el procesamiento que tenerlo en fotografías. Después transformarla en dato se puede volver un monstruo. Que es una variable importante, la cobertura que ocupa la hojarasca en este cuadro, sobre todo cuando son muestras muy pequeñas o es muy poca la hojarasca y la fermentación que se presenta. Y entonces sí necesitamos, pues, cuánto cobertura hay. Se colecta aquí en una primera etapa pues toda la hojarasca, todo lo que hay arriba, en la parte superior, e inmediatamente lo que hay debajo. En bolsas se separan y estas muestras, pues bajo los procesos, los estándares que conocen de cuidar que solo sean las muestras que están al interior de estos cuadros, que no se meta sobre todo suelo mineral. Es mejor quizá a lo mejor dejar un poco de materia orgánica de estas capas en el suelo que meter suelo mineral, porque esto influye mucho en el peso y podría elevarnos demasiado la estimación. Se pesan en campo, se registra su peso. Cuando es mucha la muestra, pues se hace una parte nada más, un cuarteo, y se van al laboratorio. Todas estas muestras fueron parte también del proceso de convenio, de relación que se tuvo en su momento con la gente que iba a procesar también las muestras de suelo mineral, y por alguna razón sí se tuvo acceso a algunas de estas. Bueno, toda la información de pesos húmedos se tiene en la base de datos del inventario, es decir, los pesos registrados en campo, y sin embargo solo una muestra de más o menos 528 sitios, por lo tanto conglomerados, se pudieron tener acceso a la información de los pesos secos. Sin embargo, estos pesos secos, al cruzarse con la información de campo, pues tuvo que hacerse todo un proceso de depuración de base de información, y todas las revisiones que seguramente ustedes han experimentado, no solo con suelo, sino con otras bases de datos, de que si el peso seco es es mayor que el peso húmedo, si las etiquetas, o sea, ahí brinca todo. Entonces este proceso que hay que hacerlo se hizo para todas estas muestras. Desafortunadamente no se tenían todos los subsitios del mismo sitio,
es decir, no se tenían todas, por lo tanto, tener solamente aquellos que teníamos los pesos secos, pues podría ocasionar una sobreestimación. Entonces teníamos que buscar la manera de rellenar esos vacíos, es decir, detectar aquellos subsitios que tuvieran peso húmedo, de los cuales no teníamos peso seco, y entonces íbamos a restar el porcentaje de humedad de las muestras que sí teníamos. Hicimos todo un proceso que no voy a detallar ahorita aquí. Y también aquellos sitios o subsitios que no fueron registrados en la base de datos, porque decían no hay, y entonces no le pongo que es 0, porque aquí el principio es de que el sitio es accesible, por lo tanto los 8 subsitios son accesibles. Entonces todos estos aparentes y nulos pues se convierten en 0, ¿no? Porque no había peso húmedo, por lo tanto no hay peso seco. Bueno, después de todo este proceso se obtuvieron estas 528 sitios completos con sus 8 subsitios, y son los que se utilizan o se utilizaron para las siguientes etapas del proceso de estimación. Y ese es básicamente el proceso de obtención de estas muestras en campo, y un poco del control de calidad que se le generó. No sé si hay alguna pregunta concreta con relación a esto. Sí, los 528 sitios fueron de los que se pudieron tener acceso a esas muestras que no estaban restringidas para su uso. Y sí, desafortunadamente no tengo un mapa digamos, de cómo está distribuido, pero es más o menos uniforme, ¿no? No es lo mejor, hay miles, sin embargo solamente las que utilizamos fueron 528, pero sí más o menos una distribución aleatoria, sí, por todos lados. Okay, entonces, Rafa, aquí tenemos estos dos subalmacenes, más subreservorios, la capa, la hojarasca y a nivel más superficial, y la capa de fermentación más profunda, ¿no? Entonces, en cada subsitio se saca primero una muestra de la hojarasca y más a fondo una muestra de la capa de fermentación. Ok. Perdón, olvidé mencionar algo, hay algo importante aquí. Se tomó también el registro de profundidad y no se registró, pero sí es importante que se registre el porcentaje que ocupa con relación al área de 30 por 30. Sobre todo esto se vuelve sensible al momento de pesar o de procesar muestras que tienen muy poca cantidad de hojarasca o de fermentación. Esto podría ayudar, y ya tenemos unos ejercicios o unas ideas de ejercicios de cómo con la pura profundidad y la procedencia, que también la conocemos, la procedencia de la materia orgánica, de la hojarasca y la fermentación, podríamos tratar de relacionar un contenido tomando el dato de profundidad y de cobertura. Es decir, como una alternativa de poder moderar un poquito el contenido de hojarasca y fermentación, sobre todo porque tenemos muy pocos datos, ¿no? Lo ideal es tener toda la información, el peso, los pesos, los registros y las colectas de hojarasca y de fermentación, y pues llevar el proceso de secado y conseguir los pesos secos, ¿no? Digo, lo ideal también el contenido de carbono orgánico, de carbono, pero bueno, pueden ser diferentes etapas, ¿no? A lo mejor no el carbono orgánico, pero sí el peso seco, ¿no? Que ese es relativamente más sencillo de obtener, ¿no? Ok, gracias, Rafael. Cuando tenemos para otro comentario más sobre trabajo de campo, te vamos a pasar el micrófono. Ahora avanzamos un poco, entonces ya entendemos cómo se hace este tipo de muestreo usando este esquema que se realiza a nivel de sitio, usando este esquema de transectos. Bueno, entonces esta figura representa un esquema general que se utiliza para el material leñoso caído, para estimar el carbono, más bien el carbono orgánico en el suelo, y para el mantillo, que es el caso que ahora estamos presentando. De acuerdo
Al procedimiento de muestreo, es lo que creo que estaba explicando Rafa, que se tiene en cada sitio, se toma un subsitio de 30 por 30 centímetros y de ahí se colecta la información siguiendo las siguientes variables. Primero, aquí que se tiene el tipo de material, de dónde proviene la hojarasca y la capa de fermentación. Esto lo mencionó también Rafael. Aquí se mide el espesor de la hojarasca. En lo que siguen las fórmulas, vamos a poner, más bien vamos a usar como variable EHO, que va a representar en este caso el espesor de la hojarasca, que se mide en milímetro, y la capa de fermentación, que vamos a denominar por EF, que se mide en este caso también en milímetro, y se arroja también el peso total de la hojarasca y el peso total de la capa de fermentación. Entonces, toda esta información se obtiene en este subsitio de 30 por 30, que en este caso más bien es una superficie de 900 centímetros cuadrados. Aquí es el formato de registro que se utiliza para colectar esta información de campo. Bueno. Ok, hay casos, más bien no son atípicos, son casos donde se tiene, no sé, más información, donde se tiene el tamaño grande de la hojarasca o de la capa de fermentación. Es decir, tenemos un subsitio, pero el material que hay no cabe en la bolsa de muestreo. En este caso, ¿qué se hace? Se toma todo este material y se coloca sobre una lona, se homogeneiza y se saca, más bien se subdivide en submuestras, de tal forma que este material quepe, eso es correcto, quepa en una bolsa de 20 por 30 centímetros. Es decir, tenemos un subsitio, pero la capa de hojarasca es muy grande, también la capa de fermentación es muy grande. Ahora hay que subdividir. ¿Es correcto? Esta materia en muestras para poder colocarla en bolsas de este tamaño. Muy bien. Y de esta forma, ¿qué se va a obtener? Primero, se va a obtener el peso de la submuestra de la hojarasca y también el peso de la submuestra de la capa de fermentación, porque ya estamos, digamos, dividiendo todo el material en partes, en muestras. De esta forma, cuando se combine toda la información de las submuestras, ahora sí se va a obtener el peso total de la muestra que se dividió en submuestras. Aquí no sé si hay algún comentario o alguna duda. Bueno, para algunas muestras se estiman la densidad aparente de la hojarasca y capa de fermentación. Entonces, para estimar esta variable, se necesita obtener más bien esta información a nivel de la submuestra. Lo siguiente, el peso seco constante de la hojarasca. Vamos a ver cómo se obtiene el seco peso constante de la hojarasca, y en el mismo tiempo hay que sacar el peso seco constante de la capa de fermentación, considerando en este caso el peso total de la muestra. Este es un proceso de laboratorio. Bueno, estos pesos secos se obtienen secando más bien los pesos de la muestra. Se saca primero el material, luego se seca, de tal forma que para que el peso esté constante es que al secar ya no hay cambio en el peso. Entonces, cuando se mantiene constante, ahora sí ya se tiene en este momento el peso seco constante de
hojarasca o de la capa de fermentación, que vamos a denominar por estas letras. Aquí la H más bien es hojarasca y capa de fermentación. Entonces, a continuación se procede ahora a registrar la información a nivel de la muestra, los pesos constantes y los pesos, más bien el peso constante de cada subcomponente del mantillo. Bueno, creo que vale la pena o es necesario recapitular otra vez, porque aquí tenemos una fórmula, pero que viene de un proceso. Primero, ¿qué se saca? Se saca del subsitio el peso total de la muestra, ¿no? El peso total de todo el material que se sacó del subsitio. Luego se subdivide en muestras, donde ahora sí se saca el peso de la muestra, eso se seca, y al secarse se obtiene el peso seco, pero nada más es el peso de la submuestra. Ahora cuando se seca de tal forma que se mantiene constante, ahora sí se obtiene los pesos secos constantes. En el ejemplo que vamos a ver, creo que en unos minutos más, vamos a suponer que todo el trabajo a nivel de laboratorio ya está hecho. Es decir, que el proceso de campo de sacar la muestra, de sacar las muestras, de secar, todo está hecho, que estamos ahora a nivel del peso seco constante de la hojarasca o de la capa de fermentación. Entonces, en este nivel es donde vamos a seguir haciendo los cálculos de estimación, por lo que no vamos a entrar al laboratorio para hacer todo este proceso. Bueno, ahora una vez que se tiene el peso seco constante, ¿qué falta? Falta ahora estimar el parámetro que mencioné, que es la densidad aparente de la hojarasca y de la capa de fermentación, que es nada más que una función de lo que se calculó en la fase anterior del peso seco constante. Y aquí entra ahora sí la variable que mencionamos al inicio, que es el espesor o de la hojarasca o de la capa de fermentación. Los números que tenemos aquí, en 900 es más bien el área de la submuestra, el área de 30 por 30. ¿Ok? ¿En qué medida se mide el espesor? ¿Se acuerdan? En milímetros. Entonces hay que convertir esta unidad, la misma unidad que la unidad del subsitio, que es centímetros. Es por eso que se divide por 10 para tener la consistencia de las unidades. Este es nada más un asunto algebraico, un asunto más bien algebraico, un asunto matemático. Es para mantener la consistencia de las unidades. Bueno, entonces, una vez que se hace todo este procedimiento, el peso total en el depósito de hojarasca a nivel de la muestra resulta de la suma de qué? De la suma de dos componentes, de la suma de la densidad aparente de la hojarasca y de la suma de la densidad componente de la densidad aparente de la capa de fermentación, porque aquí vamos más bien manejando en el paralelo la parte de hojarasca y la parte de capa de fermentación. Esto está ponderado por una fracción de carbono que vimos en los demás reservorios, que es esta fracción de 0.48. No sé si hasta aquí hay algún comentario de parte de la audiencia o de parte de Rafael. Sí, la pregunta es,
No sé si esta fracción de carbono la estimaron a partir de mediciones que se hicieron o la tomaron de alguna parte, porque me llama la atención que sea la misma para raíces que para hojarasca y capa de fermentación. No suena como muy lógico eso. No sé si lo sacaron de datos de campo o de dónde salió esa fracción de carbono. Sí, ahí se utilizó la misma, no vienen de datos locales, ahí no tenemos en ese momento lo hicimos con esa fracción, no es lo mejor, no es lo correcto. Ahorita hay un trabajo de hace 2 o 3 años de 171 fracciones de carbono que incluso lo tiene dividido por diferentes estados, no recuerdo el autor, Leiva, Madrigal, no sé. Pero sí, no es la fracción que se utilizó la misma que se utilizó para biomasa aérea. Hay una pregunta de Alberto. Sí, sería y de acuerdo al esquema se podrían incluir el esquema de cómo está el diseño de la base y el árbol de asignación para asociarla más cercana a la ecorregión, al tipo de vegetación. Se podrían usar y en dado caso los valores, priorizando digamos sobre aquellos que tenemos valores específicos, pues se asignan, y cuando no se tiene un valor promedio de las mismas que se tienen o alguna otra estrategia para asignar una fracción más adecuada. Nosotros tenemos fracciones de carbono para hojarasca y para capa de fermentación para el carbono de las formaciones vegetales típicas de Quintana Roo. Y es una oportunidad para incluirse, incluso para compartirse con relación a… Rafael, ¿nos podrá repetir el comentario que ha hecho para que la gente entienda, por favor? ¿Así sí se alcanza a escuchar? Ahora sí. Ok, le comentaba a Rafael que nosotros tenemos para el caso de Quintana Roo, a partir de un muestreo de 720 unidades, fracciones de carbono para hojarasca y para capa de fermentación para cada una de las diferentes formaciones vegetales típicas que se presentan en Quintana Roo, incluyendo manglares y humedales. Bastante. Tenemos variaciones de fracciones de carbono en hojarasca, principalmente en especies, nosotros usamos el término blandas, es decir, que no corresponden a maderas duras o maderas ricas en taninos, sino a maderas suaves, rápidamente degradables, muy lábiles. Tenemos fracciones de carbono de aproximadamente 18 a 21%, es decir, 0.18 a 0.21, y para las hojarascas y las capas de fermentación, en particular las capas de fermentación de zonas donde tenemos maderas amargas, maderas muy ricas en taninos y maderas duras, tenemos fracciones de carbono cercanas al 60%. Bueno, seguimos. Ok, hasta aquí estamos hablando de más bien de la estimación a nivel de sitio con sus transectos. Y hasta aquí tenemos el peso seco constante y la otra variable que es la densidad aparente. Y aplicando la fracción tenemos ahora el depósito. Bueno, a nivel de unidad de muestreo, aquí voy a pedir a Rafa que nos explique otra vez cómo entran estos sitios a nivel de muestreo para estimar el depósito de carbono del mantillo a nivel de la unidad de muestreo. Sí, perdón, ya lo había mencionado. Cada conglomerado, partimos del supuesto que cada conglomerado accesible tiene por lo menos un sitio accesible, y en ese sitio accesible se registran sus 8 subsitios para registro de suelos.
para registro de, bueno, también de suelos, ¿no? Después de la hojarasca y la fermentación, pues viene lo de suelos, ¿no? Que es lo de mañana. Y es en este orden, es decir, no hay conglomerado que no tenga un sitio levantado, subsitios para hojarasca y fermentación. Les decía que en términos de manejo de base de datos se vuelve un reto porque hay veces que tenemos conglomerados levantados, pero no hay nada en los sitios, en los subsitios de suelos, entonces tenemos que ver qué pasó ahí, ¿no? Porque ahí no existen los inaccesibles, digamos, no existe el valor null. Y el orden en cómo se levanta es preferentemente en el sitio 3, si no es accesible el sitio 3, se va al 4, si no es el 4 se va al 2, y si no es el 2 es el 1, que es el centro del conglomerado. Es decir, para poder trazar los otros sitios 2, 3 y 4, se tiene que partir del sitio 1. Digo, por ahí les cuento, hay conglomerados que no tienen sitio 1, ¿no? Pero pues hay de todo. Pero es básicamente lo que aquí se explica. Bueno. Esto creo que ya está hecho, ya lo dijimos. Decir que lo que comentaba Rafa con los 8 subsitios, cada subsitio que mide 900 más bien 0.9 metro cuadrado, entonces cuando son 8 subsitios, ahora sí, prácticamente la superficie del muestreo se eleva a 7.2 metros cuadrados, porque lo que viene arriba creo que es lo que Rafa ha explicado. Alberto. Y solamente tenemos 8. Sí, en realidad lo que tenemos es 0.72 de metro cuadrado, considerando las 8 muestras. A ver, tenemos unos subsitios de 30%, de 30 por 30, ¿verdad? 30 por 30 centímetros. Centímetros, y queremos subir eso significa a 900 centímetros cuadrados. Ah, correcto. Multiplicado por 8 sitios nos da 7.200 de 10.000 que debe tener. Entonces se falta uno punto más, ¿verdad? Sí, es. Ok. O podemos, a ver si lo hacemos, Rafa, con el pizarrón. Ese, no se preocupen, ese no está en la hoja de cálculo, está aquí en la presentación. Bueno. Sí. Ok. Sí, gracias por el comentario. Yo ni me fijé porque como era nada más un problema de cálculo aritmético, dije que este error no puede ocurrir, pero ya ocurrió, entonces vamos a rectificar. Gracias. Bueno, entonces lo que ahora pasando en la unidad de muestreo, ahora sí el punto final es llegar al estrato. Aquí entra otra vez nuestro proceso rutinario de aplicar más bien el estimador de razón y sacar su certidumbre, y considerando los estratos de las categorías de tierras forestales y praderas, y se acabó. Entonces hasta ahí tenemos la densidad de carbono del cerevorio Mantillo, que contiene más bien que tiene 2 subcerevorios, la hojarasca y la capa de fermentación. Bueno, ¿algún comentario? Porque si ustedes se dan cuenta, esta parte, digamos, la tarea más pesada es sacar las muestras del campo, sacar las muestras, sacar los valores del peso constante de cada componente. De ahí sacar ahora la densidad aparente. Una vez que se tenga esto, ya tenemos una fracción por defecto y ya. Entonces es una más bien como que la parte analítica de cálculos viene casi al final. Todo se procesa a nivel laboratorio. Ahora siguiendo más bien los 3 niveles de estimación que mencionamos desde el inicio. Y esto es todo para el cerebro de Mantillo. Entonces, si estos
ha sido hecho a nivel nacional. Creo que el diseño de muestreo que se utilizó en este nivel también se puede implementar sin problema a nivel estatal, ¿no? Porque ahí no creo que haya alguna incongruencia o alguna inconsistencia, ¿es eso español? A nivel estatal. No sé si hay algún comentario sobre eso. En otras palabras, esta metodología es fácilmente implementable a nivel estatal o hay que otra vez aplicar algunos ajustes. Esta es la pregunta. Tenemos 5 minutos para hacer algunos comentarios y atacamos el ejercicio. Ajá, Ok. Ajá. Ok, ese es un punto de ajuste que diverge más bien de la metodología. ¿Algún otro comentario? Tenemos como 3 minutos para... Sí, de nuevo, de lo que comentaba antes, la diferencia que hubo en los sitios de monitoreo intensivo de carbono, de los transectos de material leñoso caído, aplica no solamente al material leñoso caído, aplica también a mantillo y a suelos, ¿no? Entonces, en lugar de tener una cruz, se tienen 3 cruces y para la parte de mantillo y suelos se hizo algo un poco diferente en esos sitios. Se tomaron lo de suelo y mantillo se hizo aparte de los transectos y se hizo en los sitios, en los 4 sitios. En los 3 sitios periféricos, el 2, el 3 y el 4 se hicieron igual 30 por 30. En el sitio 1 se hizo 50 por 50 para tener una muestra de suelo un poco más grande. Esa fue una, digamos, variante que se hizo al INFIS en los sitios de monitoreo intensivo de carbono, ¿no? Pero de resto, pues se siguió más o menos la misma metodología. Ok, ¿algún otro comentario? El último comentario para pasar a la sesión de ejercicio de una aplicación. Por favor, ¿podrían pasar el micrófono a Reiva? Bueno, Alfonso, yo creo que aquí una parte que es estratégica es dónde se ubican los sitios de monitoreo. Porque en el caso de las permanencias se asume que este pool no cambia y se hace más bien para ciertas transiciones como es la deforestación y la degradación, más bien es la deforestación. Entonces aquí algo estratégico es dónde muestreo suelo. No tiene caso muestrear suelo en aquellas superficies donde no voy a usar los datos, ¿no? Entonces, este pool, en el caso de México, porque además así lo asume el IPCC, que cuando es una permanencia, las existencias de carbono en suelo no cambian, ¿no? Entonces se vuelve estratégico esa parte. Entonces sería algo como un muestreo orientado al interés digamos, del estudio, más bien del país en este caso. ¿Así se podrá entender? Sí, yo creo que sería un muestreo dirigido, sobre todo yo creo que en la frontera agrícola, en la parte de donde está siendo presionado el bosque y donde se espera que ocurran las transiciones. O sea, sí, yo creo que sería esa la estrategia de muestreo, sí. ¿Verdad? Correcto, me parece. Y otro tema, Alfonso, el IPCC nos habla mucho de las categorías clave y también reconoce que elaborar el inventario es un esfuerzo para el cual no alcanzan todos los recursos. Entonces, lo que dice el IPCC es: identifiquemos cuáles son las categorías y los pools que más están contribuyendo al total de las emisiones en el sector. Entonces, también resulta muy caro muestrear esto. Los laboratorios para analizar contenido de carbono en hojarasca, mantillo y suelo no cobran poco, ¿verdad? De hecho,
No podemos hacerlo ni siquiera en la totalidad de la muestra del INFIS, tenemos que hacerlo en una parte nada más porque no alcanza el dinero, ¿no? Entonces habría que valorar también qué tanta aportación en términos del total de emisiones está recayendo en este reservorio, porque a lo mejor los recursos disponibles que casi siempre resulta que no alcanzan, hay que dirigirlo a aquellos pools y a aquellas categorías que más representan con respecto al total. No tengo el dato, pero tal vez valdría la pena que el INFIS nos dijera, la UT nos comentara acerca de qué tanto impacto en términos nacionales del total de emisiones del sector corresponden a este almacén, ¿verdad? Creo que eso sería relevante. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte de la presentación teórica para hacer un ejercicio en el tiempo que nos queda. Espero que lo terminemos y con eso vamos a terminar el día de hoy y vamos a descansar y mañana vamos a seguir adelante. No sé si a alguien le falta el archivo que distribuimos en la mañana sobre, creo que pasamos 2 carpetas. Dania, Fabi, ¿podrán pasar la memoria arriba para que copie los datos, por favor? ¿Alguien más? Entonces todos tenemos la información que necesitamos ahorita. Bueno. Como les comenté, vamos a usar les comentaba que en este ejercicio que vamos a cortar más bien todo el trabajo de laboratorio y empezar los cálculos a nivel del peso seco constante. Entonces, vamos a suponer que todo ya está hecho, que tenemos información de esta variable. La base de datos que vamos a usar viene en la carpeta de hojarasca, es la base de datos que se llama base de datos hojarasca. Creo que ya la tienen. Viene en una carpeta. ¿Cómo se llama? Ok, bueno, la voy a buscar porque como tengo varias aquí, ya ni me acuerdo cómo la renombré. Que no sé qué nombre tiene. A ver, vamos a ver. Es esta que dice estimación Mantillo. Creo que ustedes tienen nada más una sola hoja, ¿verdad? Viene con así completito. Entonces, ¿qué vamos a hacer si todo ya está hecho? Yo pensaba que le pasé una. Bueno, vamos a ver. Porque según yo, la carpeta que ustedes tienen es una sola hoja con datos. Si no es esto, la tarea ya está hecha. ¿Qué tienen ustedes? Jorge. Ah, sí, correcto. Más bien son 2 hojas que tienen datos. Es decir, la hoja de los datos y la hoja donde viene ahora la información de las áreas. Correcto. Bien. Las otras vienen vacías. Son las que vamos a llenar.
dinámica es un poco diferente. Aquí no tengo la presentación en PDF, pero sí les voy a ir mostrando los pasos y proyectando lo que yo ya tengo resuelto. Esperemos que no tenga otro error del mismo tipo que 2 puntos o una suma en lugar de, más bien uno cuento en lugar de una suma. Pero si pasa un caso similar, lo vamos a rectificar y corregir. Este es más bien el trabajo de los alumnos inteligentes que ustedes son. Porque si yo hago, más bien si tengo un error en mi archivo y no lo detectan, esto estaría peor. Pero ahora como van corrigiendo mis errores, eso es bueno. Ok, lo que tenemos en esta base que se llama más bien base de datos Hojarasca, las variables que vamos a necesitar vienen coloreadas, pero vamos a necesitar más bien, creo que era conglomerado sitio, luego conglomerados, el sitio, aquí viene ya las dos variables concatenadas, viene los estratos de INEGI, y esta es la variable del peso seco constante que vamos a usar. Y si se dan cuenta, ya tenemos el contador ya calculado. Este contador es porque tenemos 8 subsitios, ¿verdad? Ok, hasta ahí se entiende. Lo que sigue, ahora hay que checar si no hay un error de tipo carículo, que como lo tenían en la presentación, porque lo que tenemos en esta variable y guión bajo peso seco constante es una conversión, porque los datos vienen en gramos. Ahora es una conversión para tener los datos en toneladas. Chequen si todo viene de forma correcta. Bueno, esto lo ha hecho Adrián. Creo que no hay problema, hay que checar esto. Porque estamos dividiendo T2 por, este es 1 millón, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue? En la variable hay guión bajo peso seco constante. Ahora estamos aplicando una conversión de la superficie a hectárea, porque la superficie venía en centímetros cuadrados. Ahora chequen otra vez si no tenemos algún error de cálculo. Bueno, ahora que tenemos todo en orden, vamos a pasar al primer paso de cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen esta hoja completa y la hoja de área estratos serie 5. Ahora necesitamos llenar esta hoja que dice estrato conglomerado. Para llenar esta hoja que necesitamos, vamos a llenar una tabla dinámica partiendo de la hoja 1 que les voy a mostrar. Es decir, vamos a generar una tabla dinámica donde los renglones son más bien, las filas son estrato conglomerado, y vamos a necesitar estas variables: la suma de los pesos constantes, la suma de las áreas y la suma de la variable contador sitio. Si se dan cuenta, este es el primer insumo para poder aplicar el estimador de razón.
porque ahí necesitamos dos cosas. Necesitamos primero la densidad de carbono, necesitamos las áreas. Una vez que tenemos los dos, ahora sí podemos aplicar directamente podemos calcular directamente el estimador de la zona. Entonces, por eso que primero hay que tener esta tabla dinámica. Las filas tenemos esta variable. Estrato conglomerado que viene casi al inicio, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí, vamos a llenar su hoja que viene vacía en sus datos. A ver cómo se llama. La hoja que se llama o ya lo hicimos, a ver. Es decir, esta tabla dinámica la creamos en la hoja que estaba vacía, la que tiene como nombre estrato conglomerado. Es decir, cambiamos un poco la dinámica, no creamos una hoja nueva, ya está. Ahí importamos, más bien, ahí creamos nuestra tabla dinámica. ¿Correcto? Okay, avanzamos. Esta hoja dinámica, más bien esta tabla dinámica que acabamos de crear, ahora la vamos a copiar y pegar como número en la hoja número 4, que viene como intitulada copia estrato conglomerado. Es decir, que estamos copiando la tabla dinámica anteriormente creada en esta hoja que se llama copia estrato conglomerado. La copiamos como valores, porque le vamos a aplicar, la vamos a usar para hacer algunas operaciones. Es decir, a este nivel creo que la información que tenemos llega a la columna D. ¿Correcto? ¿Qué pasó, Luis? Solo como aclaración,
lo que acabamos de hacer en el paso anterior, hay que copiarlo y pegarlo en la hoja de estrato conglomerado. De la columna E a la columna I hay que sacar esos datos, ¿va? Hay que sacar la Y cuadrada, la Y multiplicado por AI y la AI al cuadrado y finalmente el contador, ¿va? Bueno, es un comentario nada más. Es que aquí el colega se va atrasando y los demás también. ¿O que estamos en el mismo camino? Ahora sí, por los más avanzados, pueden llenar las columnas de E a I. Una pregunta. Okay, ¿ustedes tienen la misma tabla dinámica que yo? Porque aquí salió una opción diferente, entonces estamos tratando de ver de dónde viene el error.
Ahora sí, Adrián, ¿cuál era la pregunta? ¿Que me regrese atrás o más adelante? Ok. ¿Aquí? Y creo que lo que viene de la columna E a la columna I es lo que hemos hecho desde el día de ayer, ¿no? Entonces, si quieren resumir, como me comentaba en la mañana Alberto, ahora sí ya tienen la forma de la varianza, pueden reducir más bien los pasos como ustedes quieran. Ya tenemos esta tabla completa. Este es una, parece mal escrito, ¿verdad? Este es una y al cuadrado. Aquí es el producto de las dos variables. Se lo voy a poner. No. Y esta es el área más bien al cuadrado. Avanzamos. ¿Hay algún problema en alguna máquina? Creo que hasta ahí no deberíamos de tener problemas porque creo que es la cuarta vez que estamos haciendo el mismo currículo, ¿no? Por eso les decía, si pueden ahora cambiar el formato, reducir los pasos, poner para ver si llegamos al final el mismo resultado. Esta es la idea. Bien, vamos a esperar un minuto más y pasamos al siguiente paso, que es ahora
información que se tiene en la hoja 5, que es la tabla dinámica de la hoja anterior. Vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Si la tabla dinámica de la hoja anterior que viene ahí en la columna 5 viene más bien de la tabla que ya tienen ahorita, ¿qué información nos va a dar la tabla dinámica hoja anterior? Ahí, ¿qué vamos a tener? Si ya entendemos bien los pasos del estimador de razón, ahí que necesitamos este contador conglomerado les podrá dar una idea. Porque aquí lo que vamos a hacer es sacar el estimador de razón. Ahora tenemos los componentes, pero de forma dispersa. Ahora lo que vamos a hacer es ahora sumar por conglomerado estos componentes del estimador de razón, más bien de la varianza, para llegar finalmente a la incertidumbre. Ok, seguimos. Esta no cambia, ¿verdad? No cambia de tamaño. Pero sí se alcanza a leer, yo creo que sí. Entonces, esta tabla dinámica la vamos a crear de esta forma. Ok, con esta tabla, si se dan cuenta, en la columna A, la idea es estimar
la densidad de carbono a nivel del estrato. Una vez que ya tenemos los estratos en esta columna, es decir que ya estamos casi al final del proceso de estimación. ¿Qué faltaría ahí en este caso? Algo que hemos hecho desde el principio. ¿Qué hay que importar? El área, sí, el área de los estratos. Ya tenemos esta tabla dinámica. Sí, hay algunos problemas que vamos a resolver, pero creo que la mayoría ya deberá de tenerla. Sí, lo tienen, es el segundo archivo. Sí, ahí está. Ya lo tienen. Entonces, el 2 no se copia igualmente, también se pone la parte del pedido. Si ya tenemos esta tabla, ahora lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla en la siguiente hoja.
Y bueno, cambiamos y quitamos suma de que viene con la fórmula, más bien con la tabla dinámica, y nos quedamos con las variables que tenemos en la expresión de la varianza del estimador del estimador de la zona. Ahí voy a también a homogeneizar mis notaciones. Ahora ya pueden importar el área que viene en la segunda, en la hoja 2 de la misma base. Creo que un paso extra que no vimos en los ejercicios anteriores es nada más lo que viene en una columna fuera más bien de lo que copiamos y completamos. Esta columna que viene representando, lo que en la mañana escribí. Sí. Les comenté que en esta expresión de la varianza, lo que utilizamos frecuentemente como esta fracción, que viene como la razón del tamaño de muestra y del área, es un número muy chiquito, de tal forma que tiende a 1, entonces más bien a 0. Entonces al ignorarlo no pasa nada, entonces la varianza cambia como unos 0. Un número, no sé a qué nivel. Entonces para simplificar la tabla, estamos calculando este componente en una hoja extra. Ustedes pueden incluir este paso más bien en los cálculos normales, pero lo puse afuera para que puedan ver de dónde viene más bien o de cómo se calcula este factor que multiplica la suma directas de otros componentes que ya tenemos calculadas, más bien calculados en la parte anterior. ¿Alguna duda? ¿O quedó clara la idea? Ok. Porque si... Ok, ya aquí está el clic, entonces estamos calculando esta expresión.
Y creo que hasta ahí, al final, creo que ese es casi el último paso. Ahora vamos a ver si tenemos el mismo resultado para calificarnos con un 10. A ver si alguien saca unos 5 o menos. Esperemos que no. ¿Cuál está ahora, Dani? Porque no estamos siguiendo es la R que es igual a suma. Es esto, ¿no? Es esto. Razón. Ok, ya tenemos la tabla final. ¿Cómo les salió la incertidumbre? ¿Y cómo pueden comentar esta columna de incertidumbre? ¿Eso qué nos indica? Por ejemplo, si comparamos dos estratos, el estrato, por ejemplo, del bosque cultivado con el bosque de conífera primario, ¿cómo interpretan estos dos valores? ¿Y qué harían para dibujar, más bien para hacer una representación gráfica de esta información? Porque a veces los números no nos dicen mucho. Un número, pero hay unos 5, son 10, pero ¿eso qué es? Ahora, teniendo el estimador de razón y su incertidumbre, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo que hay que entender? ¿Qué información nos da estos dos numeritos? Comparando, tomando en cuenta estos dos estratos. Correcto. Sí, una variabilidad, entonces, es decir, que el estimador más bien es casi puntual. Es esto. Entonces, el ajuste es mejor. ¿Hay varios ceros? Ok, nada más aquí estoy comparando el bosque cultivado y el bosque de conífera primaria. Sino más abajo hay otros mejores. Por ejemplo, uno que tiene un 0.8. ¿Sí, verdad?
Si casi el último tiene 0.1, es un valor casi puntual. Incertidumbre. Certidumbre es una medida de calidad de un estimador. Nos dice qué tal es bueno el estimador que tenemos. Eso es lo que preguntaba. Cuando un estimador tiene una incertidumbre grande, es decir que el rango de variabilidad, si tomamos varias muestras y sacamos el estimador, en este caso podemos tener estimadores que varían de forma, como diría, con una variabilidad alta. Pero cuando una incertidumbre es chiquita, eso quiere decir que su estimador es casi puntual. Es decir, si sacamos varias muestras, tendremos un estimador con poca variabilidad. Entonces, esta es una métrica que nos dice qué tal estimador es bueno. Para resumir, a alta incertidumbre, mala calidad de estimador. Ok. Ya, esto. No sé por qué siempre saco un 9. Esto es otro error. Entonces, estamos usando pero hay que checar dos cosas. Si no está calculada en la columna U, porque hay dos opciones. En este caso, solo cambiaría más bien el título. Dame checo esto. No viene calculado. Entonces, estamos usando la varianza en lugar de la desviación estándar. ¿Cierto? Así que hay que agregar ahí raíz o cómo se maneja en su compu para tener ahora sí la desviación estándar de esta cosa que está allí. Permítame, Luis. Le pones un paréntesis y cierras ahí. Enter. No, espera. Gracias. Este es un un comentario muy bueno. La gente dice, un Excel sin error no es un Excel. Pero es nada más una moraleja, no deberá de tener este error. Bueno, si ya tenemos todo o si falta, no sé, algún paso, no paréntesis que poner, un punto que falte. En 2 minutos vamos a terminar el día de hoy, es decir, 15 minutos antes porque hay otros asuntos que atender para el día de mañana. Entonces, en 2 minutos voy a pedir a Miriam que pase para darles algún mensaje o alguno como una comunicación o lo que se le ocurra para el día de mañana. Entonces, bueno, pues nada más agradecerles por el día de hoy. Creo que en cuanto al programa vamos bien. Es posible que queden algunas dudas todavía, pero tenemos el día de mañana. Entonces yo creo que si todavía les queda algún pendiente, lo podemos ver directamente con Alphonse, ya sea durante el día o en la comida, en unos minutitos extras que nos pueda dar. Y bueno, pues recordarles, mañana nos vemos aquí a las 9:15 para comenzar a las 9:30. El tráfico ha estado terrible, seguramente va a llover de nuevo. Digo, los que vienen del hotel pues es más fácil, pero todos los demás que venimos de más lejos sí se nos complica, entonces como para tomar nuestras precauciones.
Y bueno, pues nos vemos mañana entonces. Gracias.